Bueno, hoy toca una palabra que Diego tiene muy poca profundidad, pero en realidad incluso me costó mucho trabajo, eh, como que a veces lo que queremos ver la profundidad de la cruz, y a veces Dios permite que a través de ciertas verdades del Evangelio se transmitan verdades que no es que no sean profundas, es que son tan prácticas que parecen superficiales, como no importantes, pero en realidad lo son. Y eso es el punto de esta palabra, la tercera palabra de la cruz. Y vamos a Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Cuando estén ahí me dicen. Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Empezamos leyendo, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, el primer punto que nos llama la atención es que en medio del sufrimiento de la cruz también se manifiesta otro sufrimiento. Hay un duelo allí que está viviendo la madre de Jesús. Y de repente uno puede pensar cómo tratar de conciliar aquellas palabras del ángel con esta realidad en la cruz. Ustedes recuerdan cuando el ángel se le presenta a María y le dice en Lucas capítulo 1 versículo 28, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es decir, aquel anuncio era un anuncio que probablemente muchas mujeres en aquel tiempo esperaban, ser portadoras del Salvador. ¿Sí? Recuerden, la idea del Mesías que tenía el pueblo judío era de un rey. Entonces imagínense el portador del rey. Yo en esta semana estaba leyendo, este día estaba leyendo el libro de Ruth, y volví a ver la importancia de ese libro allí. O sea, el libro de Ruth está entre Jueces y Primera de Samuel. ¿Y qué importancia tiene ese libro ahí? Bueno, yo les decía, me decía Caro: oye, cuéntame una historia bíblica. Le conté esa porque la acababa de leer. La tenía fresca, ¿no? Y le digo: bueno, ¿cuál es la importancia de este libro? ¿Por qué Dios quería que hubiera el libro de Ruth? Es un libro muy, muy bonito, es un libro donde hay esperanza, pero que Dios quería ver cómo había una mujer virtuosa como Ruth, o ver la paciencia de una mujer sabia como Noemí. ¿Qué era la intención? Bueno, saber que al final, gracias a esa redención que hace voz sobre ellas, es que nace un hijo que se llama Obed. Obed termina siendo el padre de Isaí, y a su vez es el padre de David, el que se iba a convertir en rey de Israel. Acuérdense, el Jueces tiene una frase que repite mucho: en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, el pueblo de Israel necesitaba un rey, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La importancia de una mujer que podría ser menospreciada o que no tenía esperanza, y que finalmente ella cumple con un propósito de ser portadora de un bebé, o de ser portadora de alguien que iba a traer al Salvador, ¿no? Este pensamiento tenía María, ¿no? María tenía el pensamiento de que sería tan hermoso ser el portador de aquel rey que Dios había prometido a través de los profetas, que iba a tomar un reino para siempre, ¿no? Entonces, imagínense cómo conciliar esa idea de haber recibido ese anuncio tan importante y tan lleno de gozo, y conciliarlo con la realidad de que este hijo, del cual el ángel había dicho que tenía que llamársele Jesús porque él iba a ser, o Emanuel, porque él iba a estar con nosotros, o porque iba a ser salvador de los hombres, y ahora estaba crucificado en una cruz. Era muy complicado. Entonces imagínense el duelo que sintió cuando no hubo lugar para ella en el mesón. Qué angustia sintió al depositar a su bebé en aquel momento, cuando no había un lugar y tuvo que ponerlo en el pesebre. ¿Qué temor sintió de saber que Herodes lo estaba tratando de matar y tener que huir?
¿Cómo le habrá pasado, le habrá pesado la necesidad de dejar su tierra y su familia para huir a las tierras de Egipto? ¿Cómo le habrá herido en el alma ver cómo trataban a su propio hijo, cómo lo laceraban, cómo lo escupían los hombres y cómo lo menospreciaban al pie de esa cruz? ¿Quién podía estimar el dolor de una mujer o una madre así? Al final lo que vemos es Jesús mismo. Y eso es lo más importante. Entonces, pero esa fue también la profecía de Simeón. O sea, cuando ustedes recuerdan en Lucas capítulo 2, José y María llevan a Jesús y se encuentran con Simeón. Y él dice, el Señor me ha dado gracia que he podido ver con mis ojos al Salvador y ahora ya puedo ya irme delante del Señor, ¿no? Pero él le da algo, una profecía a María, le dice ahí en Lucas capítulo 2, versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, no se lo dijo a José, se lo dijo a María con toda la intención, Dice, aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradictoria o contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, ¿no? Entonces, allí al pie de esa cruz, en el Calvario, se estaba cumpliendo la profecía de Simeón. Una espada estaba atravesando el alma de María, una madre agonizando por ver a su hijo morir de esa manera, ¿no? Entonces, trate de imaginar estos pensamientos y las emociones en el corazón de una madre, ¿no? Todos tenemos madre, ¿sí? O todos hemos tenido alguna vez una madre, o hay aquí quienes son madre. Pero básicamente, ustedes saben que el dolor que provoca ver a un hijo enfermo, el dolor que provoca ver a un hijo que se ha ido, un hijo que ya no vemos, un hijo, etcétera, ¿no? Imagínense ser testigos de la muerte de uno de sus hijos. De esa manera, entonces imagínense eso, ¿no? Esa espada que traspasó el alma de María, y por alguien decía, la medida del gozo que provocó su nacimiento fue proporcional a la medida de su sufrimiento que provocó al ver su muerte, ¿no? ¿Quién entendería el corazón de esa madre? Solo Jesús. Algo que llama la atención es el silencio con el cual ella seguramente estaba llorando, seguramente había lágrimas, seguramente había un dolor que no le dejaba, pero no encontramos, ninguno de los evangelios menciona que haya dicho alguna palabra a María. De María no se escuchó nada. María no, al menos ninguno de los evangelios registra que ella haya dicho alguna palabra, ay, mi hijo, ¿no? ¿Qué le han hecho a mi hijo? No dice absolutamente nada de eso. Solo Juan nos menciona algo muy a propósito, que María se mantuvo a un lado de la cruz. O sea, ella se mantuvo siempre junto a esa cruz. ¿Y cómo era posible que miren, normalmente cuando hay un sufrimiento, no sé, yo no podría ver, pero esta madre estaba viendo el sufrimiento de su hijo. ¿Y cómo era posible que aquella cruz que provocara tanto dolor en ella, contradictoriamente también fuera su consuelo? ¿Sí? Yo pienso que a lo mejor se aferraba a esas palabras del ángel, o esas palabras que incluso su prima Elizabeth mencionaba cuando la vio, ¿no? El ángel le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De alguna manera estas palabras tendrían que traer consuelo, ¿no? De que la cruz no iba a ser el final de su hijo, ¿no? Pero era muy complicado, o sea, era contradictorio. Esa es la espada que está diciendo Simeón. Esa espada que iba a atravesar su alma iba a ser una situación contradictoria, porque ese mismo sufrimiento también iba a ser su propio consuelo. Entonces, eso es lo primero que notamos de esta palabra, ¿no? Pero algo que también no podemos notar es que en la cruz encontramos un ejemplo de cómo los hijos deben de honrar a sus padres. No como el judío en aquella época estaba buscando la manera de evadir esa responsabilidad. Ustedes recuerdan, Jesús en Mateo 15 les dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, les dice a los judíos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Es decir,
Fíjense, el judío en aquel tiempo buscaba la manera de evitar esa responsabilidad de honrar a su padre. Ahora, una manera en la que se manifiesta aquí en la ley que debía honrar es sosteniendo a su padre, ¿no? Sin embargo, ellos decían, con que digas que es corbán o con que digas que es una ofrenda que yo llevo a Dios, o sea, no te la puedo dar a ti porque se la llevo a Dios, y entonces ya estás eximido de esa responsabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que decían? Estás invalidando el mandamiento de Dios por querer hacer una tradición de hombre, ¿no? Entonces, Jesús en la cruz nos está mostrando un ejemplo totalmente radical, un ejemplo de lo que la palabra, la ley dice, contrario a lo que los judíos enseñaban. Entonces ahí Jesús muestra esa honra que le da a su madre. Allí todavía en la cruz está honrando a su madre. En ese momento donde ya no debería de hacer más por ella, ¿sí? Sigue haciendo algo más por ella. Y Jesús no es algo nuevo, o sea, no es algo que hizo solamente en la cruz para cumplir cierta profecía. Jesús mostró honra desde que era niño. Ustedes recuerdan cuando él se pierde en el templo, sus padres regresan desconsolados, no sabían dónde estaba, y le dicen, ¿qué es esto que nos has hecho, no? Porque estábamos preocupados por ti. Entonces le dice, ustedes saben que yo en los negocios de mi padre es lo que debo de estar. Pero dice la escritura en Lucas 2:51 que descendió con ellos, es decir, volvió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es decir, él se dedicó desde su niñez a honrar a sus padres. Y eso no solamente habla de proveer económicamente, sino de obedecer. O sea, hay una obediencia que se debe a los padres, y eso es parte de la honra. Como todo hijo, pues en los años, pues la obediencia a sus padres se va a acabar. Sí, o sea, mi padre puede ya decir, ¿sabes qué? Necesito que vengas a la casa. Papá, ya no puedo hacerlo, yo dependo tengo una familia, yo no podría obedecerle en ese sentido, ¿no? Pero puedo honrarle si él me dice, es que desearía verte, hijo mío, ¿no? Padre, yo cuando pueda lo voy a hacer, y entonces buscaré honrarle, ¿no? Definitivamente en algún punto esos años de obediencia se van a acabar, pero nunca los años de honra. O sea, eso nos muestra Jesús, que hasta el día de la muerte uno debe de honrar a sus padres. Es como lo dice Efesios, que es un eco de lo que dice la ley. Efesios 6, 1-3. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Ahí vuelve a mostrar que la obediencia es parte de esa honra, pero no lo es todo, ¿sí? Esa honra implica mucho más que obediencia. Así que así debe ser con nosotros. Pero la pregunta ¿es acaso que esa es la intención de esta palabra? ¿Jesús quería enseñarnos a honrar a nuestros padres? O sea, por eso dijo Jesús esa frase, porque quiere mostrar que nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres. Por un lado sí, pero creo que no era la intención más profunda de esa palabra. Yo creo que por eso es una palabra de afecto, ¿sí? Juan no pretende opacar la pasión de Jesús en la cruz con el dolor de una madre, ¿sí? Aunque está ahí el dolor, no es la intención de Juan al escribir, porque es el único que menciona esto. Tampoco intenta desviar la atención de la cruz con las necesidades personales de María, no, pero las tiene que escribir, y las escribe por alguna razón. Pero quiero que piensen en este momento, en ese escenario, está la pasión de Jesús y la pasión de una madre. Ambas cosas están ahí. Y en ese momento, ¿qué era más importante? ¿La salvación de muchos o el consuelo de una madre? ¿Qué piensan ustedes? La salvación de muchos. ¿Sí? ¿Qué era más importante? Bueno, al menos para Jesús muestra que eran ambos. Y eso es algo que nosotros debemos entender. O sea, nosotros sabemos que no existe más grande provisión para el ser humano que la salvación de sus almas y el perdón de sus pecados. Pero finalmente en esa misma cruz, aunque estaba siendo doloroso para María, Cristo también estaba muriendo por ella. Y a veces como que la sacamos de ese no, Jesús también estaba muriendo allí o sea, de cierta forma Jesús ya estaba proveyendo, ya se estaba ocupando de la necesidad de María. Evidentemente una necesidad futura, una necesidad de su alma, de también ser salvada de sus pecados, ¿no? Pero algo que debemos entender es que la obra de Jesús no se limita únicamente en una provisión futura, ¿sí? Y a veces desarraigamos la obra de Jesús solamente con algo eterno. Lo es, y es el más importante, pero nunca va a desalinearse o nunca va a desligarse de una realidad de nosotros ahora.
Porque si Jesús estuviera más interesado en que nosotros estuviéramos en esa eternidad, inmediatamente que creyéramos fuéramos arrebatados y fuéramos llevados al cielo. Lo cierto es que eso no va a suceder. Él tiene una provisión futura, pero también tiene una provisión presente. Jesús no solo va a asegurarnos una eternidad, también quiere sustentarnos en este viaje en lo que llegamos a esa casa, ¿sí? O sea, Jesús nos asegura, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera el Espíritu Santo no vendría, ¿sí? Pero voy pues a preparar moradas, ¿no? Si no hubiera, yo se los diría, pero a eso voy, a preparar para ustedes un lugar a donde van a vivir conmigo, ¿sí? Pero eso no es todo lo que Jesús está proveyendo. Él también quiere proveer de un sustento ahora, un sustento que nos sea efectivo ahora. Entonces, hola, buenas noches. Entonces Jesús estando en la cruz, mira la necesidad actual o en ese momento de María y le da una provisión, ¿sí? No en su pensamiento, o al menos en la palabra, no hay una manifestación de que diga, bueno, pues yo ya estoy proveyendo salvación para ella, ya no veo que necesite nada más. No, Jesús está mostrando y nos está dando un ejemplo de cómo honrar a su madre, pero más allá de ese vínculo que tienen ellos dos, está mostrándonos que ese es el deseo para todos nosotros. Ese es el deseo de no solamente, Él está allí en la cruz no solamente por causa de su madre, está por causa de todos nosotros. Y si Él en ese mismo momento que está muriendo por todos nosotros hace una provisión personal para María, ¿creen que no lo haría también para nosotros? Entonces, debemos de evitar desvincular la obra de la cruz con algo eterno, o solo con algo eterno, y no con algo físico ahora mismo. Lo tenemos que ver así. Entonces, eso es lo que debe impactarnos de esta palabra, el deseo de Jesús de proveer, de sostener, de cuidar, no solo de una provisión espiritual, sino de una provisión física, ¿sí? Eso es lo que debe impactarnos a nosotros. Cuando vemos en esta palabra, vemos que Jesús les dice, mujer, he aquí tu hijo, y después le dice a su discípulo, he aquí tu madre, ¿no? Y algunos piensan que al llamarle mujer, porque ahí le llama mujer, no le llama madre, que de hecho no es la única vez, en otras ocasiones, entonces, no es porque esté en la cruz que ya, o sea, en otras ocasiones Jesús le dice mujer. De hecho, cuando está haciendo lo del vino, el milagro del vino, dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿No? Oye, qué falta de respeto, ¿no? O qué falta de sensibilidad, ¿no es ella tu madre? No, o sea, y algunos piensan que al llamarle mujer en lugar de madre, Jesús estaba dando por terminada esa relación de madre-hijo, para poder dar lugar a esa relación siervo-salvador, ¿no? Porque finalmente María también necesitaba un salvador, ¿no? Entonces, pero no es así. En este punto Jesús pudo mostrar de manera objetiva esta situación y decir, o mirar a María como aquella mujer que Dios usó como un instrumento para un propósito eterno, ¿sí? Como lo hizo con Ruth, como lo hizo con la mujer ay, se me fue bueno, cuando Josué entra a conquistar a Jericó, ¿cómo se llama la mujer? Se me fue. Rahab. También la usó. Ella es parte de esa línea de descendencia, ¿sí? Y lo mismo es con María. María termina siendo un instrumento de Dios para un propósito eterno. ¿Cuál? Que de ella naciera el Salvador, ¿sí? Y Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mira, no se confundan. O sea, Dios te usó para que yo naciera de ti, pero finalmente yo soy Dios o yo soy tu Salvador y así es como me tienes que ver. No, Jesús no está haciendo esa parte, ¿no? Jesús podría haberlo hecho, pero no es así. Esa no es la idea de Jesús. Miren, algo que debemos recordar es que Jesús es el primogénito. Es por tanto el mayor de todos sus hermanos. Y seguramente él se hizo cargo del cuidado de su madre tras la ausencia de su padre. De hecho, en el milagro del vino ya José no se menciona. José parece que ya no está. Entonces, debo suponer que dentro de su carácter humano, no divino, sino dentro de su carácter humano, él estaba preocupado por su madre, ¿sí? No solamente porque era responsable de él por ser el mayor, de cuidar de ella,
sino porque en realidad ese era el interés. De hecho, vemos a Jesús teniendo ese interés, no solamente por María, sino por cualquiera que estuviera desamparado. Ustedes recuerdan cuando hace el milagro de los 5,000 panes y los, de alimentar a los 5,000 personas con 5 panes y 3 pescados. Ya estoy parafraseando eso, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Mira, es que los veo como pastores, como ovejas sin pastor, ¿no? Y ellos dicen, sí, está bien que los veas así, pero ¿de dónde sacamos el...? Y les provee. O sea, él nos dice, no, pues, ¿sabe qué? Ya les hablé del evangelio, creo que es lo que más necesitan. Él todavía los ve desamparados y les provee no solamente de una palabra espiritual, también les provee de un alimento físico. O sea, lo que ellos vieron o lo que ellos comieron no era humo, no era una fantasía, era en realidad pescado y pan. Entonces Jesús no lo dejó de hacer ni siquiera en la cruz. Y Él no ha dejado de pensar en nosotros y en nuestra necesidad física, ¿sí? Porque si Él ha podido proveer de lo más complicado que ha sido nuestra salvación, ¿por qué pensar que se le va a hacer complicado proveernos de nuestras necesidades físicas? Así que eso es parte de su carácter humano, ¿sí? Estoy hablando de ese deseo, de ese anhelo de proveer. No estoy hablando de su poder de hacerlo, porque vimos que Él tuvo poder para alimentar a miles de personas en 2 ocasiones. Pero estoy hablando del deseo de Él, ese sentimiento, esa preocupación que tiene por los hombres. Entonces, así también fue en la cruz. Estaba realizando la suprema obra de salvación, pero mientras lo hacía, no se olvidaba de la provisión de su propia madre. Entonces, si eso lo hace con su madre, ¿no lo va a hacer con los suyos? Eso es lo que quiero que se queden con esa palabra. Cuando le dice, madre, he aquí tu hijo, y a su discípulo, he aquí tu madre, no se está desvinculando de ella, como si saben que hazte cachos con ella, porque yo no tengo nada que ver, yo soy Dios. No, Él está proveyendo para su madre, ¿sí? Y algo que nos debe llamar la atención es que no es casualidad que María y Juan estuvieran allí al pie de la cruz. Si ustedes dan cuenta, está diciendo que ambos estaban allí. O sea, todos sus discípulos salieron huyendo, excepto Juan, ¿sí? Y no es una queja contra ellos, pero no es casualidad que Juan se haya quedado ahí. O sea, Dios proveyó de esto antes. O sea, no fue casualidad que ahí cayó Juan porque a él no lo persiguieron, no. También salió corriendo, pero él decidió regresar al pie de la cruz, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Jesús no dijo, mira, pues aquí está Juan y aquí está María, pues ya les digo, ¿no? Oigan, pues véanse entre ustedes. No fue casualidad. Jesús proveyó. Jesús de antemano hizo que estuviera Juan allí para poder decir, madre, aquí tu hijo, y a su discípulo, he aquí tu madre, ¿sí? Entonces no se está desvinculando, y para nada esto es algo casual, es a propósito. Dios va a proveer. Pues en la cruz Dios va a hacer ese trabajo. Miren, tampoco es casualidad, porque yo creo que en la cruz Dios nos relaciona más allá de la propia familia. Si ustedes se dan cuenta, en ese momento Jesús no era el único, Él tenía hermanos y hermanas. Y uno dice, bueno, ¿por qué se la deja a Juan si todavía hay más atrás, ¿no? O sea, es como que, uno puede pensar, pues lo que dijo fue como de manera, pues como una frase bonita, pero en realidad, pues no pasó así. En realidad, María se fue con sus otros hijos. No, porque el texto dice allí que a partir de esa hora la recibió en su casa. Entonces María accedió y fue con él porque entendió que Jesús le estaba proveyendo un nuevo hijo que le iba a sustentar. Alguien que iba a ocupar el lugar de Jesús para proveerle a ella. Y entonces ella aceptaba el cuidado de Juan a partir de esa hora. Por eso dice la Escritura, a partir de esa hora, o sea, se la llevó a su casa. Entonces, quiero que vean que no es casual, y esta frase no es menor. Jesús en ese momento, en el sufrimiento de la cruz, en ese momento en el que está haciendo la obra más importante en la vida de todo ser humano, que es la salvación de su alma, en esa cruz, tomando nuestro lugar, en ese momento también está pensando en la provisión de cada uno de nosotros. Y cómo muestra a través de este texto, este verso,
muestra que Jesús en la cruz forma un vínculo más profundo que el que se puede formar en una familia. No es casualidad que Juan estuviera ahí. No es casualidad que María se haya quedado también ahí. Lo que está diciendo Jesús es que a través de esto hay una relación que va más allá. O sea, es cuando te dice, mira, no hay nada más importante ahora que aquellos en los que yo he unido a través de la cruz. O sea, mi obra en la cruz no solamente te salva, te une y te hace parte de una familia. Pero no la familia carnal que tienes, sino una familia nueva. Así dice Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús no está tomando como algo casual lo que está pasando allí. Está haciendo un vínculo entre creyentes y creyentes. ¿Sí? Esa idea es el pensamiento de Jesús antes de la cruz. O sea, no es nuevo allí en la cruz, es algo que Jesús ya había dicho. Lucas capítulo 8 versículo 19 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Se dan cuenta? No se estaba desvinculando de María, sino que estaba diciendo: quiero que entiendan, hay una familia por la cual yo vine a morir y la cual yo vengo a unir. ¿Sí? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, aquellos que oyen la palabra y la cumplen o la hacen, esos son mis hermanos, esas son mis hermanas, esas son mis padres y mis madres. ¿No? Me gusta también como le dice Mateo 12:47, es el mismo, es un paralelo. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él, les decía esto. Dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Se dan cuenta? O sea, está diciendo, miren, sí, ustedes vienen de una familia, sí, providencialmente ustedes nacieron en una familia, pero yo cuando vienen a la cruz, yo los estoy incluyendo y los estoy relacionando con otro que no era de esa familia, pero que es de la familia de Dios. ¿Sí? Esta nueva familia es la que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice Marcos capítulo 10, porque le preguntaban: oye, hemos dejado todo, ¿no? ¿Nosotros qué recibiremos si nosotros hemos dejado todo también? Entonces Jesús les responde: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué está diciendo ahí? Está uno pensando en Job, ¿no? Job, cuando perdió a sus hijos, Dios le restauró el doble, ¿no? No está hablando de eso de manera literal, sino que está diciendo, sí, lo cierto es que muchos, por ejemplo, podríamos decir, algunos de nosotros, nuestras familias nos han rechazado, nuestros hijos particularmente, padres o esposa o esposo nos han dejado por causa del evangelio. Y dice ahí la escritura que Jesús les asegura que no hay manera de que aquellos que hayan perdido padre, madre, hijos, ¿sí?, no reciban en este siglo, es decir, en el presente, esa bendición de tener 100 veces más. ¿Por qué se refiere eso? ¿Cómo va a tener 100 padres? ¿Cómo podrá ser posible? A través de la fe. O sea, en la iglesia tú vas a encontrar muchos padres espirituales. En la iglesia tú vas a tener la oportunidad de ser padre de muchos hijos espirituales. En la iglesia tú vas a tener hermanos espirituales, hermanas espirituales. Siempre, eso es lo que produce. O sea, tú perdiste un hijo, pero ganaste 100 hijos espirituales. Tú perdiste de padres carnales, pero ganaste 100 padres espirituales. ¿Sí? Porque eso es lo que produce la relación entre creyentes.
¿sí? Jesús en la cruz nos une en esa relación más profunda incluso que la que puede haber en una familia, ¿sí? Entonces, el problema, hermanos, es que hemos descuidado el trato hacia nuestros hermanos o no lo hemos hecho apropiadamente. Si se dan cuenta, nosotros pudiéramos tener padres espirituales, muchos padres espirituales. Podríamos incluso tener muchos hijos espirituales, hermanos y hermanas, ¿sí? Pero no los hemos sabido cultivar. Y es que tenemos que verlo así. Pablo, de hecho, nos enseña cómo hacerlo. 1 Timoteo 5, del 1 al 4 dice: no reprendas al anciano. Porque uno dice, no, pues aunque esté viejito, no importa, mira, la regó, pecó y le tengo que decir y cómo va, ¿no? No, dice, fíjate el trato que debes de tener hacia esos por el que Cristo también murió. No reprendas al anciano, sino exhórtale como ¿qué? Como a padre. A los más jóvenes como ¿qué? Como hermanos. A las ancianas como ¿qué? Como madres. A las jovencitas como ¿qué? Como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Otra vez ahí está la honra, ¿no? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es decir, no vas a poder honrar a estos padres espirituales, a esta familia espiritual, si tú en realidad tienes un problema con tu familia carnal. Cuando estoy diciendo esto, que hay una relación más profunda en esta familia de Dios, no estoy diciendo que vas a negar a tu familia carnal y que vas a olvidar tus necesidades, las necesidades físicas de esa familia carnal. Pero Jesús te está diciendo, hay una familia eterna. Porque lo cierto es que aunque Dios te dio una familia carnal, que tienes padres, que tienes hermanos, que tienes hijos, etc., con los que vas a pasar la vida eterna, no son con todos ellos, sino con los que Jesús ha salvado, ¿no? Finalmente, con los que la familia con la que vas a vivir en esa eternidad, no serán tus hijos, aunque tú, por mucho que los ames, a menos que Jesús los haya salvado. No serán tus padres, aunque mucho los ames, a menos que Jesús los haya salvado, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que quizás muchas veces hemos vivido una frustración en la iglesia porque decimos, es que mi padre en lo terrenal me menosprecia, me desprecia por yo haber conocido el evangelio, ¿no? O mis hijos ahora me menosprecian por haber conocido el evangelio. Y ahora en la iglesia también no puedo tener hijos, o sea, no puedo en realidad cumplir esta palabra porque aquí tampoco me ven como un padre y tampoco me toman. Lo cierto es que Pablo nos enseña a tener una relación correcta. A veces tratamos a todos como todos somos hermanos, pero Pablo está diciendo, sí, pero a las más ancianas, las más grandes, trátalas como si fueran tu madre. Y entonces, ¿qué vas a propiciar? Una madre espiritual. Sí, son hermanos en Cristo, pero finalmente en el trato, en esta vida, lo que Dios te está proveyendo es otra madre espiritual. Entonces, trátala como una madre espiritual. A tu hermana, la hermana más joven, trátala como una hermana, ¿sí? Como le hablarías a esa hermana, ¿no? Y de manera piadosa, de manera honorable. Igual con los hermanos. Esa es la idea, que nosotros podamos propiciar correctamente esas relaciones con nuestros hermanos en esta forma, ¿sí? Como si tuvieran una familia. ¿Cómo le hablarías a tu padre? Hónralo, ¿no? Ten la manera en la que le honrarías a él, así honra a aquellos que quieres que sean tus padres espirituales, ¿no? Juan dice que desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Entonces la cruz propicia relaciones profundas que a veces la familia no te va a proveer. Y una evidencia de que la cruz me ha impactado a mí es cuando entiendo esto. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? O sea, generalmente lo que pasa como creyentes es que si Jesús no se desvinculó de la relación con su madre, ¿sí?, al proveer honra y al darle una provisión física, porque a veces nosotros sí lo hacemos, ¿sí? O sea, el hecho de que seamos hermanos no en la carne, sino hermanos espirituales, no significa que no podamos proveernos físicamente, ¿no?
Y esa es una necesidad, porque yo digo, oye, si no le voy a quitar la comida a mis hijos para dárselos. O sea, vuelvo a repetir, tú estás proveyendo a tu familia, pero no se te olvide que también tienes otra familia de la fe, ¿sí? Entonces, en cuanto tengas esa oportunidad, hagamos el bien a todos. Mayormente, como prioridad, pongamos a la familia de la fe. Probablemente dicen, no, es que a mí no, ¿cómo voy a aquel ni me habla? Ok, a lo mejor tú no te has acercado correctamente, ¿no? Al anciano como un padre, a la anciana como una madre, a los hermanos como tus hermanos de sangre. No hemos hecho el trato adecuado y a los más pequeños no los hemos tomado como nuestros hijos. Entonces, ¿cómo voy a recibir honra de alguien más pequeño si yo no lo veo como un hijo, no lo cuido como un hijo, no lo exhorto como un hijo? ¿Sí? Entonces, esa es la idea, hermano. Nosotros creo que, vuelvo a repetir, Jesús tenía el poder para hacer, para proveer, pero no es eso lo que está manifestando ahí. Lo que Él está manifestando es ese gran deseo de su corazón, de aún estando en la cruz, siempre pensando en la manera de proveer a los suyos. Y eso es algo por lo que nosotros debemos orar. Debemos orar por tener esa misma compasión que Jesús tuvo por los hombres. Debemos orar por tener ese mismo afecto que Jesús tuvo por las personas. Debemos orar por tener nosotros ese amor que Jesús tuvo por aquellas personas. Y debemos tener el deseo de honrar no solo a nuestros padres carnales, sino también a los que se han vuelto padres espirituales para nosotros, aquellos que nos han acompañado en esta vida de fe, aquellos que han tomado esa decisión como la que tuvo Juan, de decir, desde esta hora yo te tomo y te recibo en mi casa, ¿no? No le estoy diciendo llévenme a su casa, sí, y pónganme una habitación ahí, no, recíbanme como parte de su familia. Y es lo mismo hacia ustedes, yo los tengo que recibir como parte de su familia. Esto implica relación, eso implica comunión, eso implica roces, eso implica muchas cosas, como lo que pasa en una familia normal, ¿sí? Pero si aun cuando con tu familia, por los problemas que pasen, nunca los vas a abandonar, ¿por qué abandonarías a tu familia de la fe cuando con ellos vas a pasar toda la eternidad? Entonces, lo que vemos en esta palabra de Jesús diciéndole a María, mujer, he aquí tu hijo, y a su discípulo, he aquí a tu madre, no es otra cosa más que el poder que tiene la cruz para hacer una relación más profunda que la propia familia. Y por tanto nosotros deberíamos de actuar en razón a ello, ¿no? A vernos como esa familia de la fe, proveernos unos a otros, como dice Juan, ¿no? En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No tiene sentido. Entonces, oremos por eso y veamos que esta palabra de Jesús también tiene una necesidad de proveer físicamente ahora. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí podemos decir, no, Dios no me ha proveído, el Señor lo ha hecho. Entonces, muchas veces Dios va a proveer a otros a través de otro hermano de la fe. Entonces, oremos por ellos, oremos por ser medios por el cual podamos bendecir a otros. Cuando nosotros oramos, el Señor provee a los que no tienen, ora también y di, Señor, hazme proveedor de aquellos que no tienen, ¿no? Y de esa manera podamos cumplir la ley de Cristo, ¿no?